Cientos de familias en Venezuela aún aguardan por la liberación de los presos políticos. Este sábado, la hija de Edmundo González, cuyo esposo estuvo detenido arbitrariamente por más de un año y fue liberado esta semana tras haber estado apresado de manera injusta, expresó su solidaridad con los familiares de los aún privados de la libertad. Oliver Fernández tiene la información, él está en Venezuela. Oliver, ¿qué tal? Adelante. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. Lo hacemos a esta hora desde la cárcel, las inmediaciones de la cárcel del Rodeo en el estado Miranda. En este momento, como ustedes pueden observar, se encuentra acá la hija de Edmundo González Urrutia. Está con su abogado y le estamos viendo que trae unas flores para los familiares de los presos políticos que se encuentran acá. Recordemos que hace aproximadamente unas 48 horas fue excarcelado precisamente Rafael Budares, esposo de Mariana González, yerno de Edmundo González Urrutia. Aquí vamos entonces a tratar de ver cómo la están recibiendo los otros familiares de los presos políticos que tienen aquí ya hoy 16 días acampando, haciendo vigilias para tratar de presionar un poco para ver si son excarcelados todos los presos políticos como se prometió el pasado 8 de enero. Vamos a ver un poco estas imágenes. No me dio mami, si él sabe, no va a ayudar. Intentamos conversar con Mariana González, sin embargo, nos hicieron saber que la medida cautelar es bastante amplia y que por esa razón no puede emitir ningún tipo de declaraciones en este momento. Sin embargo, continúa acá en las inmediaciones de la cárcel del Rodeo 1 para solidarizarse, o sea, solidarizado con los familiares de los presos políticos. Recordemos que su esposo Rafael Budares fue encarcelado hace aproximadamente unas 48 horas y estos familiares de los denominados presos políticos acá en el Rodeo 1 se mantienen desde hace aproximadamente 16 días o desde hace 16 días para presionar sobre esta promesa que se hizo el pasado 8 de enero de excarcelar a todos los presos políticos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde las inmediaciones de la cárcel del Rodeo 1 en el estado Miranda, y con ella retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Oliver, es que la zozobra en Venezuela sigue. Cientos de familias están aguardando por la liberación de los presos políticos que aún permanecen bajo el régimen. Anoche volvieron a concentrarse a las afueras del Helicoide, considerado el mayor centro de torturas en América Latina, esperando noticias de sus seres queridos. Cumplieron 16 días en vigilia. Rechazan que el régimen haya hablado de 626 personas excarceladas cuando no hay certeza ni siquiera de 200. Mientras tanto, Delcy Rodríguez anunció que pedirá al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a quien tanto el régimen ha criticado, que verifique la cifra de presos políticos excarcelados. Organizaciones de derechos humanos denuncian que los datos son contradictorios y opacos. Y en este proceso, Delcy Rodríguez anunció que solicitará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificar la cifra de presos políticos excarcelados en el país en medio de críticas por la lentitud del proceso. El régimen asegura que más de 600 detenidos han sido liberados desde diciembre, una cifra que contrasta con los reportes de organizaciones no gubernamentales y con las protestas de familiares a las afueras de las cárceles. Rodríguez afirmó que abordará el tema directamente con el Alto Comisionado Volker Türk. el día lunes yo tendré una llamada telefónica con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, y ahí le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela. Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano. Familiares de presos políticos dicen perder la paciencia mientras las excarcelaciones prometidas avanzan a cuentagotas tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por Estados Unidos. Frente a la cárcel del Helicoide, denunciada por defensores de derechos humanos como un centro de tortura, una treintena de personas exigió la liberación de sus familiares. Entre ellas, Adriana Abreu, esposa de un dirigente opositor detenido desde hace 2 años, describe el impacto emocional y físico de la espera. La última vez que vinimos, el niño me dijo, mamá, no quiero ver a mi papá, pero estoy cansada de viajar tan largo. Son 16 horas en un bus. Entonces, no tenemos un mes, sino son 2 años en esto. Es un agotamiento físico, mental.
Desde el anuncio oficial el 8 de enero de la liberación de numerosos presos, solo unas 150 personas de más de 800 detenidos por motivos políticos han sido excarceladas, según organizaciones de derechos humanos que denuncian un proceso lento, opaco y marcado por arbitrariedades. Y es que el Observatorio Venezolano de Prisiones criticó la falta de transparencia en el proceso de excarcelaciones. La ONG alertó de opacidad, violación de derechos humanos y tortura psicológica para las familias que aguardan a las afueras de los centros penitenciarios y que llevan varios días acampando y exigiendo la liberación inmediata de sus seres queridos sin recibir respuesta de su estado de salud o de cuándo van a ser liberados. El observatorio recalcó además que desde que inició el proceso, lejos de aliviarlos, los anuncios del régimen han sido revictimizados y han caído en la incertidumbre y en condiciones precarias de espera. Está con nosotros precisamente el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias por mantener este tema tan importante para nuestro país. Un abrazo para todos y saludo a todas las personas que nos están escuchando. Por supuesto, Ernesto, nosotros acompañándolos y exigiendo como ustedes la liberación de todos los presos políticos. ¿Cuál es la situación hoy por hoy de las familias que siguen aguardando por las excarcelaciones? Bueno, ya son 16 días que se mantienen a la espera de varios establecimientos penitenciarios en las afueras, esperando precisamente que le devuelvan a su ser querido. Y esto fue producto exactamente de una información que el propio presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, dijo que iban a dejar en libertad a un grupo importante de presos políticos. Y desde ahí se desprende una incertidumbre para toda una población que tiene a más de 1.000 personas privadas de libertad, con una detención totalmente arbitraria, como todo el mundo lo ha repetido, no solamente las organizaciones de derechos humanos de nuestro país, sino también el propio Alto Comisionado, la propia Misión Internacional de los Hechos, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la propia Human Rights Watch o la Organización Mundial contra la Tortura. Y esto precisamente ha tenido definiciones y ha tenido incluso llamados que por lo menos se produzca una liberación de todos y sin restricciones, ¿no? Porque resulta que a todas las personas que le han dado este tipo de excarcelación no se le dan una libertad plena, sino que le dan es unas medidas cautelares para que se estén presentando cada 30 días o cada 15 días o cada 8 días con prohibición de salida del país, sin derecho a que ellos estén expresando su opinión a través de las redes o concediendo entrevistas a través de los medios de comunicación. Y eso no es una libertad plena como tal. ¿Usted cómo interpreta? Ayer veíamos imágenes y quiero que mi equipo de producción me apoye mostrándolas al aire del show de drones con el que el régimen intentó de alguna manera hacer un llamado a la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, presos actualmente en Estados Unidos por narcotráfico. Este show fue duramente criticado porque mientras insisten en la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras la captura el 3 de enero, pues son cientos las familias que están exigiendo que el régimen cumpla su promesa, que el régimen cumpla su palabra y libere a todos los presos políticos que se comprometió a excarcelar. Quiero que por favor veamos esas imágenes del show de drones anoche con el que el chavismo mostraba precisamente las figuras de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Voy a arreglar acá un detalle acá para que lo tengamos ya en imágenes dispuestos para ustedes. Y Humberto, le insisto por la pregunta. ¿Cómo lo interpreta usted? El madurismo pidiendo la liberación de Maduro, pero siguiendo con este juego dramático del dolor de las familias de los presos políticos.
Sí, Humberto, le preguntaba, ¿usted cómo interpreta este show de drones que vimos anoche mientras los familiares de los presos políticos siguen aguardando las liberaciones con las que se comprometió el régimen de Nicolás Maduro, que hizo un derroche de recursos anoche con este show de drones exigiendo la liberación de 2 acusados de narcoterrorismo en Estados Unidos? Bueno, simplemente yo lo que te puedo resumir es que ellos simplemente están generando una matriz de donde tienen todo el poder y todo el recurso, cuando precisamente ese tipo de recursos que han por lo menos despilfarrado, expresando lo que ellos quieren para ellos, que debieran dar una mejor alimentación en las cárceles, debiera por lo menos haber una mejor asistencia médica, debieran haber medicamentos, y no poner a los familiares, estar llevándole bolsas de comida y medicamentos, sino que precisamente el Estado los priva de libertad y resulta que los familiares son los que lo tienen que mantener. Entonces yo simplemente eso lo veo como un show más, pero yo creo que en el punto que nos tenemos que enfocar es en lo que los familiares y toda Venezuela está pidiendo en los actuales momentos, que es la libertad de todos los presos políticos en sí. Y un punto en particular, yo creo que aquí se deben enfocar las cosas hacia una amnistía general, y que todos los presos salgan en libertad y sin restricciones, porque ellos fueron detenidos arbitrariamente, sin ningún tipo que hayan cometido delitos, sino simplemente delitos impuestos, armados simplemente bajo un argumento en lo que nunca, por lo menos ellos han participado. Te pongo el caso por lo menos del hijo del señor Edmundo González, del yerno, perdón. A él lo acaban de dejar en libertad, pero él lo habían condenado a 30 años. Y entonces resulta que un juez de juicio le da una medida cautelar. Pero entonces, cuando una persona lo condenan, pasa a manos de un juez de ejecución. Y entonces tú ves simplemente una situación donde yo simplemente lo pudiera resumir como una locademia judicial. Y por ello yo creo que simplemente el foco debe estar en que todos los presos políticos de nuestro país deben salir en libertad, y para eso yo creo que hay que hacer un llamado a una amnistía general. Y yo creo que aprovechando este momento tan importante, pero tan importante, yo te diría, tú me estás entrevistando, pero yo te diría, ¿quién crees tú que tiene la llave de todos los calabozos en nuestro país? Que pueden abrir los calabozos de todos los presos políticos, estimado hermano. Un Diosdado Cabello, un Padrino López, la propia Delcy Rodríguez. ¿Quién tiene según usted la llave? Delcy Rodríguez. Entonces yo le pediría a Delcy Rodríguez, desde esta pantalla, de esta ventana tan importante, le pediría a usted, señora Delcy Rodríguez, ¿por qué usted no convoca por lo menos primero a reunirse con un grupo de familiares que están a la espera por lo menos de estos establecimientos como la zona 7 de Boleíta o como en las puertas del Rodeo 1, y que estas mujeres por lo menos vayan con una representación, usted la vea a los ojos y dígale que le va a soltar a sus seres queridos, pero no la tenga en esta zozobra, porque resulta que las está sometiendo a una tortura psicológica, porque no debemos por lo menos olvidarnos de lo que es este tipo de situaciones, que es una imposición debidamente intencionada de sufrimientos mentales y emocionales y psíquicos. Y en esa situación tienes en los actuales momentos a todos los familiares de nuestro país. Incluso, me voy a atrever a decir algo. Fíjese, yo soy abogado de profesión, pero mi especialidad son derechos humanos. Y nosotros, por lo menos en el gremio de abogados, en estos días salió una información de que murió un abogado detenido precisamente arbitrariamente. Y empezamos a buscar el nombre, que dónde estaban los familiares de este abogado, y resulta que este abogado había sido detenido el 26 de noviembre en el estado Zulia, y del estado Zulia fue trasladado a Boleíta en la zona 7 ahí en Caracas. Y los familiares se enteraron precisamente por esta noticia que dieron y que había muerto.
así como precisamente se está viendo el número de personas que están siendo detenidas y que los familiares, incluso después que recorren tantas unidades policiales, ni siquiera los encuentran ni le dan información, porque a este abogado que está preso ahí en la zona 7, fueron la hermana y la sobrina y fueron incapaces de darle una información de la situación de salud que tiene este profesional del derecho que se encuentra ahí, igual que muchos de los que están por lo menos en Tocorón, en el Rodeo 1, en Yare 2, en la zona 7 de Boleíta, en Mari Pérez, donde está Juan Pablo Guanipa, o simplemente en el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Y por ello yo creo que esta señora teniendo la llave de todos los calabozos, de dejar en libertad a todos los presos políticos en los actuales momentos, oye, ¿qué le quita a usted si esa magnanimidad que por lo menos usted tiene en los actuales momentos? Usted llama a ese grupo de madres, se reúne con ellas, les habla y le dice, mire, le voy a soltar a sus hijos. Ese sería un acto estupendo, Humberto, definitivamente, para toda Venezuela, y que lo esperan todas estas madres, y se les quitaría todo ese sufrimiento. Sí, es el acto que esperan todas estas madres, que esperan todos los venezolanos. Tomamos nota de ese llamado, nos unimos a ese llamado y esperamos que Delcy Rodríguez, más que escucharlo, cumpla además con su palabra, la palabra de su hermano, quien fue el que salió a anunciar las excarcelaciones supuestamente significativas, pero que avanzan a cuentagotas. Era Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Gracias por haber estado aquí. Un abrazo. Un abrazo. Y la plataforma unitaria reaccionó a las declaraciones de la encargada del régimen y las cuestionables cifras que entregó sobre excarcelaciones de presos políticos. Exigieron a la encargada hacer público el listado de las excarcelaciones para poder verificar los nombres. La plataforma condenó la falta de celeridad en el proceso anunciado el 8 de enero, calificándolo como un perverso mecanismo de liberaciones a cuentagotas. Aseguran haber confirmado solo 173 de las 626 liberaciones de las que habló Delcy. Desde el 8 de enero de 2026, fecha en la que el régimen anunció el inicio de un supuesto número significativo de liberaciones, hemos podido confirmar de manera rigurosa la libertad de apenas 173 ciudadanos. La inmensa mayoría de estas excarcelaciones no constituyen libertades plenas, sino que se trata de medidas cautelares gravosas impuestas a personas inocentes que ya han padecido largos e injustos periodos de prisión, manteniéndolas así bajo amenaza permanente. Igualmente, remitiremos de manera inmediata al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, el listado de las personas excarceladas, así como el de los presos políticos plenamente identificados que continúan tras las rejas. Exigimos, una vez más, que cese el perverso mecanismo de liberaciones a cuentagotas y que se proceda de inmediato a la liberación masiva e incondicional de todos los presos políticos. Seguimos acompañando a los familiares de los presos políticos. Está con nosotros Ángeles Tirado. Ella tiene 3 familiares en este centro de reclusión que es el Rodeo 1, cuyo reporte veíamos más temprano la visita de la hija de Edmundo González. Otros 2 familiares se encuentran en condiciones de desaparición forzada luego de ser trasladados de este mismo centro penitenciario a un destino desconocido. Ángeles, gracias por estar con nosotros. ¿Qué se sabe de sus familiares? ¿Qué respuestas le dan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son 5 familiares que tengo privados de libertad. Ellos, 2 me los dejaron en el Rodeo, que son 2 hombres, y 3 mujeres. Sí, ellos me dijeron que la trasladaron. Siempre me las negaban, estaban allí, hasta que de verdad, tanto insistirle, me dijeron el domingo pasado que ellos me las habían trasladado. Yo les pregunté dónde estaban y ellos me dijeron que estaban trasladadas y ya. Que no pueden dar información porque eso es por orden presidencial. De mi familia de verdad que no sé nada. De los 2 que quedaron ahí, sí. Ayer, de hecho, uno de ellos habló de que ya no aguantaba más, que todos los días los torturan, duermen en el suelo, no les quieren dar comida, que busquemos a la prensa, que hagamos bulla, pues, porque ya él dice que ya no aguanta más, que ya piensa que en cualquier momento se podría morir. Terrible eso. ¿Usted cree que pueda tratarse de alguna represalia? ¿De algún mensaje? ¿Seguir impartiendo miedo a los familiares?
Sí, sí, porque yo pasé que hoy son 17 días allá en el Rodeo 1. Yo pasé 15 días, yo estuve allá hasta el día jueves. Y de verdad que, o sea, que desde un principio ellos se metían con nosotros los familiares que estábamos allá por haciendo las vigilias. Ellos mandaban todos los cuerpos policiales a amenazarnos que nos fuéramos de ahí, igual que como en Boleíta 7. Entonces, en Boleíta, en zona 7. Y siempre, o sea, siempre han estado allí. Nosotros escuchamos los gritos de los privados de libertad. Yo por mi parte, yo nunca escuché a mi tía, pero a mis otras dos primas sí las escuché una vez gritando, una madrugada. Y oye, fue un momento que yo pensé que yo estaba loca, que estaba paranoica, porque son ya 6 meses que yo no los veo a ellos, desde que se los llevaron de acá. Y yo empecé a preguntarle a la gente, ¿ustedes escuchan gritos? Ellos me decían, sí, sí escuchamos, las están llamando a ustedes. Pero nunca las hemos visto. Una cosa es escucharlas, otra cosa es de que yo las vea, de que están bien, de que están completos, de que no les falta una oreja, de que no les falta un dedo, porque han salido familiares de ahí que dicen que los familiares le cortan las uñas, se las quitan por completo, los dedos, le cortan las orejas, de tantas torturas que les dan. Y yo pienso que sí, porque como ellos dicen, no, estos están allí, mira, vamos a torturarlos, vamos a meternos con las familias para que se vayan de aquí, quizás para desvivirlo y no saber más nada de ellos. Porque ellos, cuando los que han salido, los que han encarcelado, lo primero que le dicen es que ellos no pueden darle declaraciones a la prensa de lo que vivieron allí. ¿Usted qué llamado hace a las autoridades en medio de este proceso de supuestas excarcelaciones masivas, cuando mientras deberían estar liberándolos a todos, en su lugar trasladan y secuestran prácticamente? Usted está denunciando aquí la desaparición forzada de parte de sus familiares que tenía allí en el Rodeo. Sí, mira, el llamado es de que ellos separaron a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea. Él dijo en un comunicado de que en cadena nacional que iba a haber una liberación masiva de todos los presos políticos, y ha sido de verdad que poca. Y el llamado es que él cumpla su palabra, que Delcy Rodríguez haga cumplir también la palabra que dio su hermano, que ellos lo suelten, porque ya, o sea, son personas inocentes, son personas que están allí porque por lo menos mi familia fue falso positivo, son personas allí que fueron problemas con personas de los consejos comunales, que personas que pensaban distinto a esta dictadura, porque es una dictadura que tenemos. Y el llamado que yo hago es que por favor suelten a todos, no solo mis familiares, porque allí yo conocí personas que de verdad que ya son mayores de edad, que son hipertensas, diabéticas. De hecho, veía ahorita que se murió una señora, una muchacha, pues, de un infarto en la cárcel de Tocorón, eso queda en el estado Carabobo. Y de verdad que eso agota mental y físicamente, y ya no aguantamos más de que nos tengan nuestros familiares ahí presos injustamente, siendo inocentes, porque ellos así lo quisieron. Y que de verdad que por favor que suelten a nuestros familiares. Ellos no son unos perros, ellos tienen familia. Yo no he visto a mi familia por completo. Y yo de verdad quiero que ya esto se acabe, que por favor, que se pongan en el lado de nosotros, que ellos son personas, porque a veces pensamos que son, porque parece que no tuvieran corazón, que no tuvieran sangre, que no corrieran sangre por sus venas, porque en realidad, o sea, no sé por qué ellos no nos quieren soltar a nuestros familiares. ¿Qué más quieren ellos? Mi familia por lo menos ha pasado allí, como les dije ahorita, ya 6 meses que no los vemos, 6 meses de tortura, que yo quisiera preguntarle a mi familia, mira, comiste, ¿cómo tú duermes? Nada, absolutamente nada. Y de verdad que los siguen torturando, los siguen maltratando, y yo lo que quiero es que los suelten, que no haya más preso político. Es el rostro precisamente de lo que denunciaba el Observatorio Venezolano de Prisiones, a cuyo vocero entrevistábamos hace algunos instantes: la tortura, las presiones psicológicas, la continua violación a los derechos humanos, ejemplificada en este caso, el de Ángeles Tirados, quien tiene 3 familiares en el Rodeo y está denunciando además la ilegítima, la ilegal transferencia de 2 de sus familiares, de cuyo paradero no tiene noticias. Ángeles,
Esperamos pronto que se resuelva esta situación, esperamos pronto que todos sus familiares estén nuevamente en la libertad y que rindan cuentas los responsables. Gracias. Un saludo en Venezuela.